Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas aquí mismo a Ojalá. Y decía José Martí que hay hombres que reúnen el decoro de muchos otros que no lo tienen. Y el valor también, que hay seres humanos que ellos en sí son un pueblo y ellos en sí son o encarnan la voluntad de cambio, la voluntad de decoro, de dignidad y de todo, que les hace falta a demasiada gente, a demasiada gente. Lo digo a propósito de la observación del Código Penal que ha hecho el presidente de la República. Aquí hay los testimonios de algunas personas que han dicho, qué bueno tiene el presidente, bueno, algunos, la mayoría de ellos son incluso gente que podría ser considerada de oposición, porque lo son, lo ejercen algunos. Hay uno de ellos, bueno, el economista Pavel Isa Contreras, que decía, es una vergüenza que la oposición no hubiese dicho nada. El presidente asumió él la responsabilidad y anotó el gol. Así mismo lo dice, anotó el gol. Es decir, le dejaron la cancha al presidente y él anotó el gol. Es verdad, es cierto. Esa es una oposición que no sirve para nada tampoco. Ni siquiera para hacer oposición sirve. Así que por lo tanto no sirve para nada. Absolutamente para nada sirve eso. Esa es la realidad. La conclusión. Esa es la conclusión, eso no sirve para nada. Y cada vez que habla es pamplina, vaya usted a ver. El presidente asume su responsabilidad y emite ayer un decreto que hay que leerlo. Yo le invito a que usted lo lea completo, porque aquí nos dedicamos a los titulares, y con los titulares lo dejamos todo. Poder Ejecutivo observa el Código Penal en los artículos referentes al aborto. Y ya vimos el titular y ya. No, hay que ir a leer el documento en donde el presidente establece, número 1, sí, la Constitución dominicana protege la vida desde la concepción hasta la muerte. Claro, pero si protege la vida desde la concepción hasta la muerte, ¿por qué no va a proteger la vida de una mujer en condiciones, a punto de morirse, de perder su vida, o a punto de, o que ha perdido, o siente que ha perdido su dignidad? ¿Cómo va el Estado a abandonarla en el momento en que ha sido víctima de una violación? ¿Cómo va el Estado a abandonarla cuando ella no quiere llevar en su vientre el fruto de un incesto? Un incesto, una violación, un feto malformado que pone en peligro la vida no solo del feto, sino la de ella también. ¿Cómo puede entonces el Estado abandonar a ese ser humano? Nada más que por razones de vaya usted a ver por cuáles razones que propugnan ciertos sectores del país. Y no es de aquí, porque esto es una cuestión que no se está discutiendo aquí. Yo vi en España discutiendo este tema a una defensora una defensora del no aborto, del PP, que aquello da gusto oírla, ¿me entiende? Porque entonces ella dice que ellos son los defensores de la vida. No son defensores de ninguna vida, nada. No defienden nada. Eso es falso. Lo que defienden son concepciones medievales. Eso es lo que defienden, y sobre todo defienden, eso sí, a los que ellos defienden. Vaya usted a ver, le preocupa la vida de un embrión, pero no le preocupa la vida de una familia que ha perdido su casa, que los han echado a la calle, una familia entera. Pero cuando digo uno, estoy hablando de decenas de miles de familias españolas que fueron echadas de sus casas, echadas vulgarmente de sus casas, en medio de una crisis económica que
propició ese Estado para salvar a los banqueros, a algunos banqueros que como Rodrigo Rato está preso en estos momentos, ¿entiendes? Para salvar a esa vida, sí que les interesaba salvar a ellos, la de individuos como ese. Pero la de los otros no le importaba, no. A ella le importa la vida de un embrión, pero la de decenas de miles de familias que son expulsados de sus casas por estos banqueros bandidos al estilo Rodrigo Rato, esa sí no le preocupa. Todas esas son pamplinas, son mediocridades, todo eso no es más que hipocresía, mucha hipocresía. Decía Jesucristo, son sepulcros blanqueados. Es verdad, son sepulcros blanqueados, muy preocupados por lo que se ve, pero totalmente ajenos a la podredumbre de adentro. Ayer veía solamente ahí en las noticias a Christine Lagarde en Francia, que acaban de condenarla precisamente porque el Fondo Monetario Internacional miró para otro lado en el momento en que debía mirar el problema que se estaba provocando, el problema económico que se estaba provocando con decisiones como esa, para garantizarle 500 millones de euros a un empresario amigo de Sarkozy. Ella miró para otro lado, ¿me entiendes? Cuando se tomaban decisiones como esa. Y esa es la gran corrupción del sistema que está entronizada por ahí. Nosotros tenemos aquí una caterva de eso, de sepulcros blanqueados, decía Jesucristo. El presidente no es eso. Él sabe asumir responsabilidades, sabe lo que eso cuesta en ciertos sectores, pero él no tiene temor. Es un hombre, es un gobernante que sabe lo que tiene que hacer como gobernante, como jefe del Estado y como miembro de una comunidad y sabedor de qué es lo que hay que proteger. Claro que sí, es a todos y a todas que hay que proteger, no es a unos, sí, a otros no. Dijeron, y la Constitución dice a todos y a todas, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante la decisión tomada por el presidente, que no es nueva, fue la misma que tomó la otra vez, exactamente la misma. ¿Por qué tenía que desdecirse? ¿Por qué ponerlo en esta situación? ¿Por qué poner a un jefe de Estado? Debió preverlo el Congreso. Ese Congreso que sabe que él tomó esa misma decisión la otra vez que se puso a discusión el Código Penal, debió prever que esa fue la decisión que él tomó antes y no ponerlo en la situación de déjame ver si se desmiente, pero tendría que no respetarse el presidente, y eso no pudo y no debió haberlo hecho nunca ese Congreso. No debió haberlo hecho nunca ese Congreso. No, claro que no. Debió él ser portavoz y portador de esa posición progresista, de esa posición responsable, decorosa del presidente de la República, que hoy hay que defender. Ya veremos hasta dónde llega esto. Muchas noticias interesantes. 5.3 millones de turistas que llegaron en lo que va de año, ¿verdad? ¿Tú quieres pasar el tema? Yo pienso que el tema, el tema es interesante, entre otras cosas, porque vuelve al debate público, ya sea en el Congreso, ya sea a través de los medios de comunicación. El presidente ha sido coherente con lo que ya había planteado en el año 2014 y ha vuelto, bueno, pues a plantear sus observaciones, que son las de una parte importante de la llamada sociedad civil, organismos internacionales, que han reiterado la idea de que es incierto que con una prohibición absoluta de la práctica del aborto. Fíjense que solo 7 países condenan
de la manera en que se pretende hacerlo aquí, cualquier práctica abortiva. Y la realidad es que en estos países donde hay esa prohibición general, indiscriminada, los abortos no se han reducido. Todo lo contrario, se han acentuado las muertes de madres por el tema del aborto. Porque una de las políticas de salud es la de reducir la mortandad materna a propósito de los embarazos. Y bueno, como decía usted, no se protege la vida nada, no se protege la vida nada. Y naturalmente nadie se pone o se coloca en la situación de excepción en que puede estar una niña que ha sido violada por un tío o que ha sido violada por un padre. Nadie se pone en las circunstancias de una madre o de un esposo que tiene que decidir o de una madre que tiene que decidir para que una hija se haga o no un aborto, aún el parto llegue a poner en condiciones de muerte a este paciente. Y esto es sumamente interesante porque, como bien ha dicho usted, aquí hay un doble rasero, una doble moral. Aquí se mira para los lados. Todo el mundo sabe dónde y en qué clínicas se han practicado toda la vida los llamados legrados, o abortos que nada de terapéutico, abortos que son parte de un ejercicio clandestino, entre comillas, que en realidad se realiza en las peores condiciones para la jovencita o para la mujer que tiene que hacerle frente a una situación de embarazo indeseada. Porque aquí viene lo otro, el derecho a que la propia mujer pueda decidir sobre su embarazo, sobre lo que va a llevar o no en el vientre, sobre su responsabilidad. Que ya no estamos hablando de que se siga promoviendo con doble moral el hecho de que las niñas de 12 y 13 años sigan saliendo embarazadas y luego sacarlas de los colegios y estigmatizarlas porque ya no son niñas, son madres, pero con 12 años de edad. Que también habría que plantearse. Los sectores más digamos, más conservadores, pues reducen todo a las observaciones que el presidente ha hecho en función de su propia idea sobre el tema. Pero aquí hay ciudadanos que podemos tener otras posiciones sobre el propio tema. Podemos coincidir con el presidente en sus observaciones, pero podríamos ir más allá en el tema, que tiene que ver con el tema de la educación sexual en las escuelas. Esos mismos sectores que asumen posiciones extremas con este tema son los mismos que sacan a las niñas de los colegios porque están embarazadas y no se sabe para dónde, y le niegan el derecho colegios religiosos. No, son los mismitos, son los mismos sectores, son los sectores religiosos, conservadores en extremo. Y son los mismos que no quieren que haya una eficiente educación y adecuada educación sexual desde la niñez, para que precisamente una jovencita no se convierta, entre comillas, en madre por haber parido, simplemente. Porque no lo va a hacer. Nadie de 12 años puede criar nada. No se crían ellas mismas. Hay que criarlas. Hay que darle seguimiento hasta convertirlas en ciudadanas, en personas adultas. Esos mismos sectores son los que no quieren que se enseñe, que se dé educación sexual en las escuelas. Vaya usted a ver argumentando cualquier tipo de cosas del medioevo. Y la realidad es que nuestra sociedad ya eso no lo aguanta, porque ya no se trata de una pobre muchachita que sale embarazada, no, son decenas y decenas en cualquier escuela. Y es una falta de humanidad usted agarrar a una niña que
que no es más que eso, que posiblemente fue violada, forzada, seducida por cualquier adulto o por cualquier persona, y pretender convertirla en madre y resolver el problema con que la criaturita se la va a criar la abuela, la van a criar los abuelos, sin ningún tipo de consideración, ni de la condición de salud de la madre, ni de la condición de salud del feto, que puede salir con cualquier problema y luego a Dios que reparta suerte, porque así es muy fácil, todo atendiendo al dogma, que puede ser perfectamente religioso, y vaya usted a ver, porque con 4 golpes en el pecho usted resuelve cualquier tema de dogma y de creencia. Entonces, nosotros desde aquí no podemos más que adherirnos a las observaciones presidenciales. Pero qué interesante que vuelva el tema a ser objeto de discusión. Ese no es un tema debatido en términos reales, es un tema secuestrado en algunos casos por el Congreso, por las iglesias algunas, o por los partidos de que nada de oposición, han estado en los gobiernos siempre. ¿A qué que se oponen? ¿A qué que se oponen? Pero es un tema que vamos a discutirlo, porque no es un tema tabú, es un tema problema. Ese es un tema problema. Y el presidente ha tenido una templanza, ha tenido una coherencia tal que vuelve a decirle a la sociedad: nosotros no estamos imponiéndole el aborto a nadie, nosotros le estamos buscando un bajadero a una situación en la que está en riesgo la vida de una madre o de una criatura o de las dos entidades. De tal suerte que ojalá se diera una discusión amplia sobre estos temas, que insisto, no se verifica, porque existe una doble moral, porque se pretende un falso cristianismo, se pretende a partir de lo religioso tomar una decisión que afecta no solo a la madre y a la criaturita, sino también el ejercicio médico, el de los profesionales de la salud, que tienen que tener una ética adecuada a ese tipo de situaciones, y al que hay también que garantizarle no una camisa de fuerza en donde el criterio científico y ético de la medicina no sea tomado en cuenta, que también está ahí ese problema en medio, que no se ha querido tampoco discutir. Y cuando usted busca a los médicos, usted se da cuenta de que sí, de que ellos saben perfectamente que es un crimen usted pretender salvar un feto, o mantener con vida un feto inviable, arriesgando la vida de la madre, de la receptora, de la incubadora natural que es la mujer. Y que estas son decisiones que se tienen que tomar. No alguien encaramado en sus propias creencias, que son las de ellos, que no son las de todo el mundo. Y nadie está obligado a pensar tampoco igual que ellos, sino a respetar una ley o una constitución que por encima de todo le garantiza a uno la integridad física, biológica, el instinto de seguir estando con vida o de arriesgar su vida, pero una decisión de tipo individual. De tal suerte, Ramón, que ojalá se atrevan a discutir fuera del púlpito, a discutir en la sociedad estos problemas que son problemas sociales, a los que se les está dando de lado, porque es muy fácil sacar una niña de 12 años que salió embarazada, sacarla del colegio, sacarla de su grupo de amiguitas, de su grupo de barrio, porque anda preñada. Cuando más protección más protección se necesita, es ahí cuando el nombre sabe Dios de qué es Cristo, sabe Dios de qué, el de ellos, porque el mío no es el de hubiere, ¿eh? Pero aquí tenemos, quiero leer los testimonios de estas personas. Dice esta periodista Margarita Cordero, dice: mi reconocimiento al presidente Danilo Medina por su coherencia en su defensa de la vida de las mujeres,
Ese es el testimonio de la periodista Margarita Cordero. Dice, mi reconocimiento al presidente Danilo Medina por su coherencia en su defensa de la vida de las mujeres. El periodista Miguel Guerrero dice, coherente, justa y valiente la decisión del presidente Danilo Medina de observar la penalización sin excepción del aborto. Dice, el presidente no cedió ante el chantaje, dice el periodista Miguel Guerrero también. Y el testimonio del economista Pavel Isa Contreras, que dice, es una vergüenza que la oposición no se haya pronunciado sobre el tema. Dice, le dejaron la cancha al presidente y él anotó su gol. Son algunos de los testimonios que se han recogido sobre el tema, que como tú dices, ojalá sea llevado al debate de la sociedad y no de unos cuantos cenáculos donde se discuten estas cosas, en grupitos por ahí, y se imponen a través del chantaje mediático, chantaje de cualquier tipo, porque es un tema social, no es un problema, este es un problema, sí lo es, pero es un problema social, no es un problema personal, y se quiere cargar la culpa, se quiere poner el dedo índice, el acusador, sobre las niñas, sobre las adolescentes, sobre las mujeres. De manera particular se la quiere penalizar porque se quiere decir que este es un problema de una persona, que es una sinvergüenza, que es una... No, señor, no es un tema personal, es un tema social, colectivo, y como tal es que tiene que ser discutido y visto como un problema, un tema social, un tema de la sociedad, del sistema incluso. Tiene que ser visto de esa manera. De derechos humanos. De derechos humanos, claro que sí. Claro. Tenemos que irnos a los deportes, lamentablemente aquí hay que hablar de deporte. Mire usted qué cosa, le imponen a uno la agenda. Eso es un oficio, hablar de deporte, Ramón. Tenemos que irnos con los deportes de Lalo brevemente y después nuestra entrevista de hoy, así que no sé, creo que tenemos a Carlos Segura Foster, creo que tenemos, ¿verdad? Pues sí, antes de irnos con Carlos Segura Foster y saber lo que está pasando en materia de crédito agrícola en la República Dominicana.